vamos a hablar de la transcripción, donde se va a dar el procesamiento del ARN para obtener un ARN mensajero, el mismo que va a pasar a un proceso de traducción para obtenerse un polipéptido. En este proceso primero se va a iniciar con una cadena de ADN, en donde la misma va a tener un reconocimiento inicial del promotor, que en este caso va a ser la caja TATA. A este se van a unir diferentes factores, como el TBP y el TAFS, que se unen conjuntamente a la caja TATA, para luego unirse el TF2A corriente abajo al complejo ya formado anteriormente, y el TF2B, que se va a unir corriente arriba del complejo del TBP. Luego de esto se va a unir el TF2F con la ARN polimerasa, en donde se va a dar el procesamiento del ARN mensajero. Aquí se va a tener un separamiento de las dos hebras, en donde el ARN polimerasa va a leer en sentido 3', 5', pero la transcripción del ARN se va a dar en sentido 5', 3'. Aquí tenemos la cadena molde, de donde se va a sacar la ARN, que va a ser esta. Mientras que la cadena superior va a ser la cadena con sentido. Durante el procesamiento del ARN mensajero, se va a formar en el extremo 5' la caperuza, y en el extremo 3' se va a dar la cola polía. Para esto, en la formación de la caperuza, se tiene que la cadena va a estar de 5' a 3', en donde en el extremo 5' en la base se va a dar una desfosforilación por acción del ARN trifosfato, en donde va a perder un fosfato, para luego darse una guanilinación, en donde un nucleótido de guanina se va a unir por acción de la guanilil transferasa. Para esto, para proteger al ARN mensajero, se va a dar una metilación, en donde se va a unir al extremo del nitrógeno un metil por acción de la metiltransferasa, así protegiendo a la ARN mensajero de las endonucleasas. En la formación de la cola polía del ARN mensajero, se tiene que el ARN polimerasa posee una cola de fosfatos, en donde a estas está unida factores como el CPSF, el CSTF, que van a reconocer la secuencia terminadora del ARN mensajero, para luego adicionarse otros factores de escisión, además de agregarse la poli-A polimerasa y proteínas poli-A de unión. Tenemos que el CPSF va a reconocer a la secuencia terminadora. Se va a dar una escisión entre la secuencia terminadora y la cola poli-A, para luego el PAP, que es la poli-A polimerasa, colocarse al final en el extremo 3' para sintetizar el resto de la cola,
en donde va a ser alrededor de 200 nucleótidos de adenina. De tener el ARN mensajero, este se va a someter a un splicing. Esto quiere decir que se va a dar un corte de intrones y empalme de exones, en donde en el corte de intrones van a actuar diferentes ribonucleoproteínas, en donde se va a dar un spliceosoma, en donde la U1 va a colocarse en el extremo 5' del intrón, mientras que las demás ribonucleoproteínas como la U2, U6, U4 y U5 van a formar una burbuja o un enlace, formándose así el spliceosoma. Estos al formarse van a unir los dos intrones para eliminar el exón, en donde luego de esto se va a tener el spliceosoma y el intrón eliminado, teniendo así como resultado final una cadena de solamente exones. Luego ya de tener el ARN mensajero ya maduro, se van a formar poros en el núcleo celular para dar paso así a la salida del ARN mensajero del núcleo al citoplasma. En el control post-transcripcional existen varios procesos que se van a llevar a cabo. Primero tenemos el splicing diferencial o alternativo, el segundo, diferentes sitios de poliadenilación, tercero, estabilidad de los ARNs mensajeros, cuarto, el almacenamiento de los ARNs mensajeros. Primero, el splicing diferencial o alternativo, que es un mecanismo que permite que un solo gen pueda codificar para más de una proteína. Para ello necesitamos un ARN previamente transcrito que va a entrar en contacto con una proteína SR, y esta se caracteriza por contener codominios ricos en serina y arginina y son los responsables de reconocer y seleccionar los lugares para los cortes alternativos. En sí va a ser un factor de splicing alternativo. Lo que va a hacer es cortar, por ejemplo, en un exón 1, exón 2, exón 3, exón 5, y esto se va a convertir en un ARN mensajero maduro que posteriormente se va a traducir en una proteína. Nuevamente corta el exón 1, exón 2, exón 4, exón 5, y este se va a formar bajo la traducción una nueva proteína. En muchos de estos casos se conoce más de una vía para procesar el transcrito primario, obteniendo proteínas estructural y funcionalmente diferentes o bien isoformas de una proteína. Las vías que tenemos es el exón saltado, sitio alternativo 5', sitio alternativo 3', intrón retenido y exones mutuamente excluyentes, en donde para el exón saltado los exones se pueden empalmar de diferentes formas para obtener diferentes ARNs mensajeros maduros. En el sitio alternativo 5' del extremo 5' del intrón, una sección pasa a ser parte del exón para formar una nueva ARN mensajero. Del sitio alternativo 3', una sección del extremo 3' del intrón pasa a ser parte del exón, y este se va a unir a los nuevos exones para formar un nuevo ARN mensajero. En el intrón retenido,
el intrón es retenido y forma parte del nuevo ARN mensajero. Del exón mutuamente excluyendo se considera un exón para una proteína y otro exón para otra nueva proteína. El segundo proceso son los diferentes sitios de poliadenilación, otra posibilidad de obtener varios tipos de ARNs mensajeros a partir de un mismo transcrito primario, donde reside en la variabilidad de elección del sitio de poliadenilación. Los cambios del sitio de poliadenilación y adición de la cola poli-A pueden modificar el extremo carboxiterminal de la proteína. Este proceso ocurre en el extremo 3' del ARN mensajero, en donde una endonucleasa reconoce un sitio de incisión que posteriormente, mediante la enzima poli-A polimerasa, va a adicionar nucleótidos de adenina en cadena consecutivos que van a proteger al ARN mensajero de la degradación en el citosol. En la estabilidad de vida de los ARNs mensajeros, la modificación de la duración de la vida de los ARNs mensajeros es un factor importante en la regulación de la expresión de algunos genes. La longitud de la cola poli-A está directamente relacionada a la estabilidad citosólica del ARN mensajero y esto se asocia a la protección que ejerce esta secuencia al competir con el resto de la cadena por la unión a nucleasas citoplasmáticas. La cola poli-A se encuentra ligada a una proteína llamada proteína de enlace de poli-A, también conocido como PEPA. Esta protege a la secuencia de la adición de nucleasas generales o citoplasmáticas. A medida que estas nucleasas actúan sobre la cola de poli-A, se acorta hasta que ya no puede ligar a PEPA. Y el ARN se vuelve susceptible a las nucleasas generales y es rápidamente degradado. En el almacenamiento de los ARNs mensajeros se sabe desde hace tiempo que el almacenamiento está tanto en el núcleo como en el citoplasma y es un medio de regulación, pero lo que no se conoce aún es cómo se decide ese almacenamiento y cuáles son los mecanismos que lo rigen. Numerosos genes son transcritos y jamás aparecen sus productos de traducción. Activación de la aminoácido ARNT sintetasa. Cataliza la reacción que permite la formación del aminoácido ARNT. El proceso comienza cuando un aminoácido ARNT sintetasa específico se une a un aminoácido y a una molécula de ATP. Estas se van a unir al sitio activo de la enzima. Formando un enlace covalente, se formará entre el AMP y el grupo carbonilo del aminoácido. Un pirofosfato va a ser liberado de la reacción. Un ARN de transferencia específico que posee un anticodón que corresponde al del aminoácido se va a unir a la enzima. La secuencia de ARN del brazo anticodón y otras partes de este ARN como el brazo aceptor son importantes para el reconocimiento entre la ARNT y el aminoácido sintetasa. El enlace que une a esta AMP se va a ser liberado. Al mismo tiempo, un enlace covalente se va a formar entre el extremo 3' del ARNT, lo que ocasiona que se llame ahora aminoácido ARNT. Esta va a ser liberada de la reacción y va a ser posteriormente usada en la síntesis de proteínas en la traducción. El ribosoma. Este dirige la síntesis de las proteínas. El ribosoma se compone de una subunidad mayor y una subunidad menor. La subunidad mayor
va a contener el centro peptidil transferásico y la subunidad menor va a contener el centro decodificador, en donde los ARNT cargados se leerán en las subunidades codónicas del ARN mensajero. La subunidad mayor y la subunidad menor están conformados por 60S y 40S. Estos están conformados por 5.8S de ARN ribosómico, 28S, 5S y van a formar 40 proteínas para la subunidad mayor. En la subunidad menor se van a tener 18S del ARN ribosómico con 30 proteínas. La subunidad mayor y menor van a sufrir disociaciones y asociaciones durante la traducción. La traducción va a comenzar con la unión de un ARN mensajero y un ARN de transferencia, que va a ser el iniciador con un codón específico. Estos se van a unir a la subunidad menor, van a formar un complejo, el cual posteriormente va a secuestrar a la subunidad mayor, y de esta manera se va a formar el ribosoma con el ARN mensajero. La síntesis proteica se va a iniciar en el codón de inicio 5' del extremo y 3' del extremo final, siendo este un proceso de corriente abajo. El ribosoma está listo para el inicio de la traducción. El ribosoma se va a disociar en una subunidad menor, en una subunidad mayor y en 4 factores de iniciación, que son el F5, el F3, el F1A y el F1. Estos factores de iniciación van a evitar a su vez que la subunidad mayor se vuelva a unir a la subunidad menor. Un factor de iniciación, que es el F2, se va a unir a GTP y va a formar un complejo. A su vez, el ARNT se va a unir a la metionina y va a formar un complejo, el ARNT-MET. Estos dos complejos se van a unir y van a formar el complejo ternario. Ahora bien, para que el ARN mensajero sea reconocido por la subunidad, ocurren una serie de reacciones. Comienza con el reconocimiento del capuchón 5' por la proteína de unión al capuchón, denominada 4E. A continuación, ocurre un reclutamiento adicional de una serie de factores de iniciación, que son el 4G y el 4A. A este complejo formado se une el 4B, que pone en marcha la actividad de la ARN helicasa del 4A. Este complejo formado se va a formar al complejo de preiniciación 43S y van a formar así el complejo de preiniciación 48S. Una vez que se ha formado el complejo de preiniciación 48S, este se va a desplazar a lo largo del ARN mensajero en dirección 5' a 3', impulsado por una ARN helicasa asociada al F4A hasta encontrar el codón inicial. Este reconocimiento del codón inicial se va a dar por apareamiento de bases, y el apareamiento de bases va a cambiar la disposición del complejo 48S por la liberación de los factores de iniciación, que son el F2, el F1, el F5 y el F4B. El F5B va a estimular la asociación de la subunidad 60S con la subunidad 40S. El complejo 80S se ha formado y gracias a la liberación de los factores MET-ARNT se une al sitio P del complejo y ya está listo para aceptar un ARNT cargado en su sitio A y así formar el primer enlace peptídico. Una vez iniciado el proceso de la traducción con la unión de la metionina al sitio P, vamos a encontrar otros dos sitios. El sitio A, el cual sirve de entrada del ARN de transferencia, y el sitio E, el cual sirve de salida del ARN de transferencia después de que se forma el aminoácido. Luego, un aminoácido ARN de transferencia unido a un factor de elongación, el cual se llamará EFTU junto con GTP, se va a unir
e ingresar al sitio A de la subunidad mayor del ribosoma. Si el anticodón del ARN de transferencia no se empareja con el codón del ARN mensajero, el ARN de transferencia es rechazado y el proceso de prueba y error se repite hasta que el ARN de transferencia correcto sea identificado. Y esto de igual manera va a estar unido con el factor de elongación TU y GTP. El factor de elongación EFTU hidroliza la unión de GTP, formando GDP, lo que permite que luego se disocie. Si el ARN de transferencia permanece estable por un tiempo y correctamente apareado, se forma un enlace peptídico con el aminoácido adyacente, lo que le permite que el aminoácido se traslade al sitio P y se una con el aminoácido metionina. El ribosoma cataliza la formación de un nuevo enlace peptídico y sufre un dramático cambio conformacional. El factor de elongación EFG se une al ribosoma. La hidrólisis del GTP por el factor de elongación cambia el ribosoma y lo transforma en GDP, lo que permite que nuevamente el ribosoma se vuelva a un estado en el cual se pueda aceptar al próximo ARN de transferencia. Y el proceso se repite para todos los ARN de transferencia hasta formar los demás aminoácidos. Terminación. Se da cuando en el sitio A se coloca uno de los 3 codones de terminación del ARN mensajero. Y aquí no va a haber un ARN de transferencia que se pueda unir a este sitio. Pero en este lugar sí va a haber una proteína que se va a llamar factor de terminación, la cual va a ser reconocido por el sitio A. Aquí, esto va a permitir que al unirse este factor de terminación, se cataliza la excisión del enlace que une al péptido y al ARN de transferencia. De igual manera, aquí van a actuar otros factores, el factor de liberación 1, el cual reconoce al codón de terminación y estimula la liberación del polipéptido. Mientras que el factor de liberación de clase 2, que también va a intervenir, este solo se une después de que se expulsa el ARN de transferencia, por lo cual va a permitir la disociación del ribosoma de la subunidad mayor y la subunidad menor, y así va a permitir que el ARN mensajero salga y pueda conformar a otra proteína. Control posttraduccional. La mayoría de las proteínas sintetizadas no son funcionales, por lo que es necesario generar una estructura tridimensional para hacer que esta proteína funcione. De acuerdo a la estructura tridimensional, la proteína tendrá diferentes funciones, ya sea de transporte, enzimática, estructural, etc. ¿Cómo podemos lograr que la proteína tenga la estructura 3D? La clave está en el plegamiento de las proteínas. Este es un proceso por el cual la cadena de aminoácidos lineal se convierte en una estructura 3D. Dicho proceso es complicado y para llevarlo a cabo se requiere la presencia de unas proteínas llamadas chaperones, que facilitan este proceso de plegamiento, así como también se requiere un factor llamado MPT y el ATP, formándose así la proteína reacondicionada, que es la unión de la cadena de aminoácidos más la chaperona. Ahora, las modificaciones posttraduccionales
En las proteínas consiste en añadir grupos como puede ser el grupo fosfato, el grupo acetilo, carboxilo, amino, entre otros. Cuando la proteína tiene una estructura 3D, se le unen uno o más grupos, se puede decir ahora que tiene una proteína funcional. La secuencia de los aminoácidos es la clave para que una proteína tenga un plegamiento correcto. De aquí que una proteína puede tener 4 tipos de estructuras. La estructura primaria es la secuencia de cadena de aminoácidos. La estructura secundaria ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. Y la estructura cuaternaria es una proteína que consiste de una o más cadenas de aminoácidos. Aquí podemos ver otro ejemplo. La estructura primaria, la cadena de aminoácidos, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. ¿Por qué es tan importante la estructura de una proteína? Para explicar su importancia, veremos un ejemplo. Se trata de la inmunoglobulina, que es un anticuerpo que participa en la defensa del cuerpo. Imaginemos que el anticuerpo por alguna razón no se pliega correctamente y adopta una estructura diferente. ¿Podría esta estructura reconocer el agente extraño? La respuesta es no, pues los anticuerpos necesitan plegarse correctamente y para plegarse correctamente necesitan de la unión de grupos funcionales que les permitan plegarse correctamente y que además adquieran la estructura correcta para poder reconocer a los agentes extraños. Ahora, ¿qué pasaría si no existieran las modificaciones posttraduccionales? Lo explicaremos igualmente con un ejemplo. Este es el ejemplo del colágeno. Al no haber la estructura tridimensional, el colágeno se volvería una estructura muy flácida y lo que provocaría sería la caída de los dientes como un ejemplo. Y es así como las proteínas que se sintetizan en ribosomas unidos a las membranas introducidas en el retículo endoplasmático, donde son procesadas, sufren diferentes modificaciones. Una vez que las proteínas se pliegan y alcanzan su conformación correcta, son transportadas al aparato de Golgi, donde son seleccionadas para ser transportadas en una vesícula o bien pueden salir al exterior por exocitosis.